Hola, ¿cómo están, queridos y queridas afiliados del CELAR? Estamos dando continuidad a esta capacitación denominada La Educación y la Nueva Constitución Riojana. Esta es nuestra segunda clase y bueno, en esta oportunidad tenemos el honor y también ya voy a decir por qué, el orgullo de contar con una convencional constituyente, quien es Patricia Delgado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, profe? La verdad que es una alegría enorme poder estar acá compartiendo con los colegas, con los afiliados del CELAR y sobre todo poder estar acá hablando con usted para poder un poco comunicar cómo fue todo este proceso, ¿no?, de la reforma de la Constitución. Bueno, es un placer, yo decía un orgullo también porque, bueno, sencillamente, como para resumir un poco, porque es extenso el currículum de ella, es maestra de grado, ha ejercido y ejerce la docencia, pero también para el CELAR ella es nuestra delegada departamental electa, ha sido concejala por 2 periodos consecutivos en Aymogasta, y bueno, ha sido la representante del departamento, pero al mismo tiempo, bueno, nos sentíamos orgullosos por ser una compañera también. Y recientemente, y la felicito por eso, ha obtenido el premio, es Olivo de Oro, ¿está bien dicho? Olivo de Oro. De Aymogasta, como destacada de la cultura y de la educación. Así que, bueno, contar con su referencia y bueno, con su imbricación en esta nueva constitución es para nosotros importante. Así que, bueno, vamos a introducirnos un poquito en lo que ha sido ese proceso, cómo lo ha vivido, cuáles han sido sus aportes en general, como lo hemos visto en la clase número 1 conmigo, pero también en particular introduciendo algunas cuestiones que hacen a la educación y a los desafíos que trae esta Constitución para la educación. Bien, bueno, en primer término, lo que sobre todo es fundamental tener en cuenta de que esta reforma se basa a través de la ley 10.609 y que tenía un objetivo primordial que era garantizar y resguardar los derechos que ya teníamos los riojanos a través de leyes, pero también poder incrementar nuevos derechos de acuerdo, digamos, a los contextos actuales, ¿no?, que tiene como sociedad. Dicho esto, también algo que sucedió en este proceso de la reforma por vez primera es que estos no fueron únicamente los convencionales los que trabajaron en las mesas, sino que se hizo a través de los protagonistas fueron toda la comunidad, fueron invitados todos los sectores sociales, el vecino, la gente de educación, de salud, los sindicatos, los productores, todos estuvieron incluidos a través del formato que le dimos a este proceso, en donde se los invitó a cada uno a presentar el proyecto. Te cuento, profe, que en total se presentaron más de 220 proyectos, en la cual todos tuvimos, si bien no abocados a los 220, pero sí tener conocimiento de esos 220 proyectos, en donde se concluyó con una reforma, ¿verdad?, de 30 nuevos artículos, más de 20 modificados, como ya lo dijiste tú, y además de 177 artículos de la última Constitución reformada a 210. Entonces, al tener la voz de la gente, nosotros podíamos de esta manera también tener un enfoque en la gobernanza de esta reforma. Cuando hablamos de la gobernanza, nosotros estamos hablando de una responsabilidad y protagonismo, no a nivel vertical, sino a nivel horizontal. Todos somos participativos, ¿no?, en esta instancia de la reforma. Fuimos partícipes todos. Tanto los convencionales, quienes fuimos elegidos a través del voto de la gente, como también los proyectos que presentaron, ¿no?, los diferentes sectores. Hay una cuestión, antes de introducirnos a algunos aspectos más detallados, y tiene que ver con la cuestión política y la circunstancia, ¿no? Porque algunas de las cuestiones que se hablaron previo a esta ley que usted mencionaba, que declara la necesidad de reforma, desde algunas voces, pueden ser principalmente opositoras, pero no necesariamente, decían que era una búsqueda que tenía la actual gestión de gobierno para permitir la reelección de gobernador. ¿Podemos usar esta oportunidad para desmitificarlo? ¿Hay una posibilidad de reelección indefinida de gobernador? No, puntualmente no hay. El espíritu de esta reforma es claro, es contundente con respecto a la periodicidad, no es retroactiva. Si algún ciudadano considera de que el contenido de la Constitución a ellos los ampara volver a reelegirse, tendrá que ser la justicia la que decida, pero el espíritu de esta Constitución es la periodicidad
en la cual limita el mandato del gobernador, que era lo que ellos generalmente puntualizaban, que solamente se hacía esta reforma para darle la continuidad al actual gobernador. Y por el contrario, lo que pudimos ver es que se puso un límite a la elección de diputados y a la cuestión judicial también, de periodos. Exactamente, uno de los enfoques que se le dio, la periodicidad, la limitación de mandato, como así también la incorporación en la paridad de género. ¿Sí? Cada uno tanto en lo ejecutivo, porque si bien estaba en ejecutivo, pero no estaba en los legislativos, ni en diputado ni en concejales, ¿verdad? Entonces, ahora se comenzó, obviamente, en esta reforma, se habla y se puntualiza, se establece la periodicidad de un mandato, una sola reelección, y después tendrá que esperar, si quiere volver a ser legislador o ejecutivo, tendrá que esperar un mandato más. O si es legislador, por 2 periodos consecutivos puede ser para un cargo ejecutivo o viceversa. Así Bien. que... ¿Y cómo están ahora, no? Porque, bueno, la Constitución tuvo sanción, tuvo jura por parte de las 3 funciones del Estado, también hubo una jura pública en el Superdomo, pero sigo de cerca, ¿no?, de la tarea que hace usted y el resto de convencionales, como una cuestión pedagógica de seguirla trabajando y hacer que la internalicemos. ¿Cómo vienen trabajando eso también? Bueno, nosotros, una vez que se culminó con la reforma de la Constitución, que juraron el Ejecutivo, los legislativos, judiciales, últimamente tuvimos también la jura de los chicos de tercer año, juntamente con la Constitución Nacional, nosotros conformamos un consejo de difusión de esta reforma constitucional, en la cual nuestro trabajo se puntualiza en ir a través de las escuelas, de diferentes instituciones, llámese, no sé, en salud, en la gente de la justicia, para informar y obviamente profundizar cada uno de los contenidos de acuerdo obviamente de lo que requiera cada institución, ¿no? Sobre todo en el tema, y en mi caso particular, me aboco mucho en el tema de las escuelas. Si bien comenzamos con la secundaria, pero también hemos hablado con los directivos para poder incorporar esta información, obviamente, al nivel del nivel primario e inicial, porque realmente estos contenidos, en el caso que hacemos docencia, podemos bajarlo a todos los niveles. No quiero dejar pasar esto que usted soslayó respecto a leyes que tenía la provincia de La Rioja que garantizaban algunos derechos, pero bueno, sabemos que si no están constitucionalizados es muy difícil sostenerlos en el largo tiempo. Pero también una de las cuestiones que existían como crítica a esta reforma era que no era el momento, ¿no? Que no era el momento porque siempre hay que estar discutiendo lo urgente respecto de lo importante. Me gustaría que usted también nos pueda decir por qué fue y por qué es importante esos derechos plasmados en esta Constitución. ¿En qué nos cambia la vida a los riojanos y las riojanas? Bueno, el contenido de esta reforma no es un contenido para allá o para el futuro. Es un contenido que se tiene que ir dando en función, digamos, de los contextos, de los gobernantes, ¿sí? Nosotros lo que teníamos que hacer es, además de incrementar los derechos, resguardarlo por cualquier futuro gobernador o gobernador intente de alguna manera, es lo que nos está pasando a nivel nacional, vulnerar estos contenidos constitucionales en nuestra provincia. Nosotros deberíamos hacerlo. No era, por supuesto que no se estaba dando el contexto, porque hoy nosotros sabemos perfectamente que la provincia de La Rioja no está contando con la transferencia de los fondos que debería contar, y no tan solamente la provincia de La Rioja, sino todas las provincias. Pero nosotros no por eso no podemos dejar la letra que va a ser el marco, las normas de convivencia y del desarrollo de cada uno de nuestros ciudadanos en nuestra provincia, ¿verdad? Entonces no es que esto haya tenido un tiempo, es para ahora, no, esto es algo que está contemplado para 10, 15 años quizás, en la cual después también los contextos actuales, las innovaciones, seguramente dará lugar para que sigan habiendo otras reformas. Y que es más o menos lo que pude escuchar en el discurso de apertura de sesiones de este año, que el gobernador instaba a los diputados que están ejerciendo, digamos, su mandato en la actualidad, diputadas y diputados, que puedan sancionar leyes que instrumenten esos artículos que ustedes han plasmado, porque la Constitución no es exclusivamente instrumental, sino a través de las leyes. Exactamente.
Muchos de los artículos obviamente requieren de la ley provincial, por eso el gobernador ha pedido la celeridad a los diputados de la creación de estas leyes para poder reglamentar muchos obviamente de los derechos que se han consagrado como nuevos en esta Constitución, porque quizás por ahí lo que hemos modificado, lo que ya están, hay ya algunas leyes provinciales que las contemplan, pero sobre todo con los nuevos están faltando esas leyes, sobre todo las principales, ¿no? Cuando estamos hablando del derecho a la electricidad, a la conectividad, al agua, a la renta básica universal, exactamente. Entonces, si bien cada uno de ellos, tanto el agua, electricidad y conectividad, nosotros estamos hablando que se garantiza un punto de conexión, ¿sí?, que deben tener todo y cada uno de nuestros ciudadanos en toda nuestra provincia, también estamos hablando obviamente de la provisión y a un valor asequible, es decir, tiene que tener el acceso a esos servicios que son fundamentales para la vida, pero también de un valor asequible. ¿Esto qué quiere decir? Un valor asequible significa que debe estar al alcance de ese ciudadano, ¿me entienden? También ese valor asequible forma parte, ¿sí?, forma parte de alguna manera de la renta básica universal, que si bien el contenido establece que es un ingreso mínimo, que no estamos obviamente refiriendo a una franja que no está amparada bajo la Constitución, ni las leyes, ni ningún programa, que son de 18 años a 60, 65. Si hablamos de los niños, sabemos que por ahí tenemos programas prenatales de los niños, los adolescentes, también jóvenes, los adultos mayores, la jubilación, pero nos ha quedado esa franja que debido a la innovación tecnológica y a muchísimos otros factores, la gente no puede acceder, obviamente, a poder tener un trabajo digno para garantizar su existencia. Entonces, ese ingreso mínimo que muchos criticaron también, de que para lo que es fomentar, así lo planteaba, sí, la vagancia y demás, es totalmente, obviamente, ajeno a la realidad, sino que se trata de la justicia social y una igualdad de oportunidades a todos, porque no todos tenemos la misma oportunidad. Entonces tenemos que tener claro esas políticas públicas, ¿sí?, que hayan tenido este rango constitucional, para garantizar esa renta básica, que además de ese ingreso también puede contemplar con estas otras ayudas, que es el agua, la energía y la conectividad. O sea que también podemos desmitificar que no significa que todos y todas vamos a tener agua gratis, luz gratis, no vamos a pagar internet, no vamos a pagar los servicios, sino que estamos procurando que esta Constitución no desampare a los que están fuera del sistema, digamos. Exactamente, a los más vulnerables. Y para esto los diputados deberán trabajar sobre una ley, ¿sí?, que obviamente se enfoque en términos sociales y fiscales para poder obviamente sostener el contenido y garantizar este derecho que obviamente que está contemplado. Qué importante, qué interesante haberlo profundizado. Y bueno, como para ya pasar a la parte educativa e ir llegando también hacia el final de esta placentera entrevista, porque me encanta tener de primera mano la información. ¿Cómo lo vivió dentro de la Comisión de Educación? ¿Cómo lo ve plasmado acá? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos en la docencia? No solo para garantizar derechos exclusivamente constitucionales, sino también lo que el contexto actual nos exige como reforma, ¿no? Y que van más allá de la Constitución, que exigen de leyes, de reglamentos, de currículas también podríamos decirlo. Sí, bueno, en mi caso particular he conformado 3 comisiones, que es la Comisión de Educación, Salud, Cultura y Deporte, que es una comisión. Después tuve la Comisión de Derechos Humanos, fui integrante, y en la Comisión también de Medio Ambiente. Tuve la satisfacción de poder en esas 3 comisiones darme cuenta que todo tenía una transversalidad, ¿verdad? En cuanto a los contenidos, porque si hablamos de derechos humanos y estamos hablando nosotros de la igualdad y la no discriminación, estamos hablando, cuando nosotros hablamos sobre la protección del niño, que decía la vieja Constitución, poner niños, niñas, adolescentes, que no son meros términos que cambiamos una palabrita por otro, sino que tienen un significado, un espíritu de
en donde enmarca toda esta real visión, ¿no?, y perspectiva de igualdad, de equidad, de diversidad, en la cual se enmarca toda la Constitución, porque no nos olvidemos que la Constitución está basada pura y exclusivamente en un enfoque humanista, Entonces, dicho esto, hemos tenido que modificar algunos de esos artículos en donde incorporamos el tema de género. Y también, por ejemplo, en uno de los artículos, fíjate vos, y esto todo vinculado con el tema de la educación, porque nosotros lo vemos a través de las diferentes modalidades, el tema decía protección al discapacitado. No, es protección para las personas con discapacidad. Protección a la ancianidad, decía. No, lo cambiamos por protección a los adultos mayores. Vuelvo a reiterar, no es un mero cambio de terminología, sino que va mucho más allá en el espíritu de lo que fueron la presentación de los proyectos, que obviamente cada uno de estos proyectos están en las páginas de la Convención y que todo el mundo tiene acceso, todos los ciudadanos y ciudadanas pueden ingresar para ver realmente cuáles fueron los proyectos y cómo se realizaron esas comisiones, ¿verdad? Para que puedan orientarse en la espiritualidad de esta letra, sobre todo para los diputados, que son los que tienen que trabajar con estas leyes. Así es. Bueno, decir también como una reflexión, y esto no solo es personal, sino en función de mi experiencia en el estudio de este texto, La Rioja tiene esa particularidad que tenemos que reconocer los riojanos y sentirnos orgullosos y orgullosas de esto, y es que siempre ha sido adelantada para su tiempo. Esto que usted decía que se sanciona ahora y que probablemente tenga una vigencia de 10, 15 años, yo lo decía en la primera clase y lo que no dije ahí, y aprovecho para decirlo ahora, en la primera elección donde votan las mujeres es en La Rioja en 1933, mientras que el voto femenino fue en el 47. La primera vez que aparece el concepto de cartas orgánicas y de autonomía municipal es en la Constitución de La Rioja del 88, y recién en la Constitución Nacional del 94 es la que habla de autonomía municipal. Y así un montón de cuestiones que, el primer concepto de defensor del pueblo aparece en nuestra Constitución antes que en el Nacional. Entonces creo que tenemos ese orgullo de haber siempre tenido convencionales, varones y mujeres, a la altura de las circunstancias para no solo leer el tiempo, sino adelantarse inclusive a los tiempos nacionales. Así que nada, he podido de primera mano ver este articulado y entender no solo lo complejo que es, lo humanista, lo desarrollista y lo protector. Una cuestión que surge ahora es qué modelo desarrollista queremos para La Rioja, si es industria, si es minería, si es sustentable. Y esta Constitución ha ampliado la protección del ambiente, entonces cualquier modelo de desarrollo que plantee la provincia va a tener un parangón de cuidados en esta Constitución. Así que, bueno, agradecerle por estos minutos, desearle también que por en su intermedio y el resto de convencionales sigan trabajándola en términos pedagógicos, pues es importante aprenderlas y que podamos todos ejercer ciudadanamente estos derechos cívicos también, porque conocerlos es la mejor manera para ejercerlo. Así que, bueno, la dejo para que usted dé su reflexión final. Bueno, sí, antes de dar una reflexión, lo que yo quiero puntualizar con el tema de que estuve en la Comisión de Educación, Salud, sí, Cultura y Deporte, es que en el tema educativo, que es lo inherente, lo que nos interesa a nosotros como docentes, cuáles fueron las modificaciones que se hicieron. Y en esto quiero mencionar que en el tema de los caracteres de la educación, en donde se hizo la reforma, se han introducido términos de protección jurídica, con protección jurídica. Pusimos el término de integralidad, equidad, gratuidad, los valores, ¿sí? Los valores de paz, la solidaridad, igualdad, diversidad, género. Toda esa terminología que, si bien estaban a través de la ley, pero no estaban constitucionalizadas, en tema de los caracteres y en el tema también, fíjate vos qué importante, en el tema del sistema, que también estaban incluidos dentro del sistema educativo los niveles, pero no las modalidades. Y qué importante era, porque se presentaron muchos proyectos con el tema de poder
consagrar derecho para las escuelas rurales. ¿Había ley? Sí, por supuesto, tenemos dentro de la Ley de Educación de la provincia el amparo de todas esas modalidades, especial, las modalidades rurales, contexto de encierro, hospitalaria, bilingüe y demás, pero no estaba constitucionalizada. Entonces, esta Constitución, estos derechos quedan expuestos a través de las leyes, que vengan nuevos gobernantes y obviamente lo deroguen. Entonces era importante darle este rango constitucional para que quede firme. Y en esto también del sistema también del sistema de educación, también hubo una incorporación muy importante, que es el tema de promover las familias. Las familias, porque cuando hablamos en el artículo anterior, hablamos de protección a la familia. Y dentro de la protección a la familia, obviamente nosotros sabemos que hay una diversidad de familias, entonces obviamente que cambiamos la terminología para poder ser consistente con estos tipos de principios de diversidad, igualdad y equidad. Entonces se ha cambiado eso y se ha derogado un artículo de la anterior Constitución, que es sobre educación familiar. ¿Por qué lo derogamos nosotros, educación familiar? Porque eso hablaba puntualmente que el Estado provincial tenía que promover políticas de estados para adolescentes y jóvenes y prepararlos para el matrimonio, para la paternidad. Sí. Entonces, ¿esto qué significa? Esto se contradice con lo que establece la ley de la reforma y la Constitución humanista, y sobre todo para garantizar la existencialidad y la autodeterminación de la persona. Cuando hablamos de la autodeterminación de la persona, estamos hablando de la decisión, el derecho que tiene cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas para poder ellos decidir cómo vivir, si quieren formar una familia, no están obligados a maternar o paternar, eso además queda... decir solo paternar es hablar del papá, y en términos binarios, papá y mamá, de una sola forma de ser familia. Exactamente. Entonces, dentro del sistema educativo, que lo que establece es poder promover la consideración de las familias, ¿sí? A donde ahí tenemos la incorporación de la diversidad, en función de los principios, obviamente, y valores de paz, solidaridad, igualdad, equidad, diversidad, soberanía alimentaria. Es decir, todo esto, derecho y estos valores constituyen, obviamente, a los derechos que tienen todos y cada una de las ciudadanas, ¿verdad? Para lograr su desarrollo y libertad, obviamente. Y además la idea de tener un defensor, inclusive de la niñez o de la adolescencia, en la medida en la que algunos de esos derechos o esos valores y principios se vean vulnerados. Sí, exactamente. Para nosotros los docentes, contar con este nuevo artículo, que es el defensor de los niños, niñas y adolescentes, que no depende, no está sujeto al ámbito judicial, sino que al ámbito de la legislatura de la provincia. Esto significa que esos niños, esas niñas y esos adolescentes que por alguna circunstancia obviamente estén sin la contención correspondiente, es el Estado quien lo va a tutelar al niño y a la niña y adolescente. Él será el principal tutelar ante todos los procedimientos judiciales, obviamente que emane cualquier situación de esta, ¿no? que impacten en la vulnerabilidad de nuestros niños y niñas. Qué importante, y me gustaría ya para darle este cierre, que le pueda decir a nuestros colegas afiliados y afiliadas y a todo el docente que esté viendo este curso, que le esté viendo a usted, algún mensaje para que pueda sentir la propia de esta Constitución. Bueno, lo que puntualmente le quiero decir a todos mis colegas, a todos los afiliados, a toda la ciudadanía en general, la Constitución no es un mero contenido de palabras bonitas o romantizadas. Es la norma en la cual nos tenemos que regir todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Son nuestros deberes y nuestros derechos. Muchas veces son vulnerados nuestros derechos, los derechos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros abuelos.
por desconocer la Constitución. Entonces nosotros como educadoras y formadores, obviamente, de nuestros niños para ser insertados en la sociedad y que sean niños que tengan ese desarrollo libres de pensamiento independiente, siempre basado en la justicia social, debemos conocerlo, debemos implementarlo. Tenemos todos los contenidos, todos los principios, conceptos y preceptos que enmarca lo que es la educación sexual integral, que si bien no está explícitamente en el contenido, en la letra, pero sí están todos estos conceptos y principios en la cual nosotros hoy que vemos vulnerado también a través de lo que son las políticas nacionales que han sacado todo el material de la ESI, que nosotros conocemos perfectamente que la ESI es una gran ayuda porque garantiza los derechos de nuestros niños, porque además la ESI es un derecho humano consagrado a nivel internacional. Entonces, esto era importante que se incluya esta terminología que parece mero cambio de término o concepto. Tiene que estar incluido porque con esto los diputados van a poder trabajar y también los concejales, por supuesto, en sus departamentos, poder trabajar no tan solamente en la ley, sino también en lo que se viene con las autonomías municipales, que esto olvidaba decir, que es poder ellos también consagrar sus cartas orgánicas, que tiene que estar establecido a través de una cláusula transitoria antes del 2027. Y ahí todo y cada uno de nosotros como educadores de nuestro departamento y los ciudadanos en general tenemos que poner puntual atención de cómo queremos vivir cada uno de nosotros en nuestro departamento, porque van a ser las normas y reglas de convivencia de acuerdo a nuestra regionalización, de acuerdo a nuestras economías, de acuerdo a nuestras idiosincrasias y demás. Entonces, esto es importante que todos los colegas y todos los ciudadanos la hagan propia, la hagan suya, porque obviamente esto garantiza la sostenibilidad y la sustentabilidad de todo y cada uno de estos puntos que se han puesto en reforma. Bueno, muchas gracias Patricia por este valioso tiempo. Gracias a ustedes por quedarse hasta esta parte y nos veremos en la tercera clase también con otra sorpresa que va a ser otra convencional. Así que muchas gracias y nos seguimos a través del aula y les vamos a acercar más material para seguir trabajando.